por 5 meses y nunca había ido al Paso, era mi primera vez, nunca había ido a ese instituto ni a la iglesia de donde es el instituto. Y cuando fui, yo me acuerdo que antes de irme yo había perdido mi trabajo. La compañía donde yo estaba aquí trabajando cerró. ¿El pasó también? Donde trabajaba el pastor también. Y para mí, pues, fueron unos días de confusión y decir, bueno, ¿me voy siempre o no me voy? Porque había perdido el trabajo y no sabía cómo lo iba a hacer. Pero yo sentía que venía de parte de Dios si yo me iba. Entonces me fui y cuando llegué allá, pues me acuerdo que estaba manejando en la calle del Paso, nunca había estado allí, estaba en mi carro y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad, dudé algunas veces, pero ¿qué hago aquí? Nunca he venido aquí, no conozco a nadie, ninguno de los jóvenes, ninguno de los pastores allá. Pero en ese momento yo sentí paz. Y cuando yo sentí esa paz, yo sé que venía de parte de Dios estar yo allá. Y lo que quiero contar un poquito es acerca de las experiencias. Quería hablar un poquito acerca del instituto donde fui. Se llama, Instituto Visión Juvenil. Éramos nada más 32 jóvenes. Vivíamos en departamentos, vivíamos como 6 o 7 jovencitas en cada departamento, eran como 3 departamentos. Y me acuerdo que la primera semana pues fue muy intenso, la verdad que, pero ayudó bastante. Me acuerdo que a las 3 de la mañana nos levantaban y a clamar, y pues era difícil porque a las 3 de la mañana pues uno está bien dormido y no se quiere levantar uno, pero nos teníamos que levantar y aclamar, y no era cosa de levantarnos y ponernos de rodillas y estar en silencio, no, era gritar por 1 hora, desde las 3 a las 4 era gritar todos los días a las 3 de la mañana. Y yo a veces decía, bueno, pues voy a pararme a las 3 y voy a empezar a clamar, no sé por qué lo hago, pero por fe pues lo estoy haciendo. Y lo hacíamos, y éramos todos los jóvenes, los 32 jóvenes. Teníamos devocionales, pues como 3 días de la semana, como 1 hora. Entonces era en 1 hora por 3 días, era cantos, adoración, oración. Y también nos ponían a limpiábamos la iglesia casi todos los días, los salones, los baños, los pasillos. Y la iglesia pues era un poquito grande, así que era un poquito difícil, pero lo hacíamos. Y aprendí unas cosas que nunca había hecho. La verdad que Dios me sacó de mi zona de confort. Una de las cosas que hicimos que, bueno, la verdad nunca lo había hecho, fue evangelizar. Nosotros salíamos, después de darnos ciertas clases, varias clases de evangelismo, nos sacaban a las calles de la ciudad y empezábamos a evangelizar. Y de primero para mí era pues algo nuevo, entonces no sabía ni qué iba a decir, ya nos habían dado las clases, pero la verdad ir y hacerlo pues es otra cosa. Entonces yo iba y lo único que decía era, ¿sabe qué? Cristo le ama, que tenga un buen día. Y así iba con personas de la calle. Y eso fue el principio. Ya después que pasó el tiempo, como que Dios va poniendo las palabras, y a veces que Dios nos daba palabra acerca de cierta persona, y entonces ya uno iba con esa persona y le empezaba a decir cosas que venían de parte del Señor. No éramos nosotros, porque pues uno no tiene palabra, la verdad es todo viene del Señor. Y lo hacíamos, y a veces empezábamos a orar, veíamos a personas que nos decían, ¿sabe qué? ¿Puede orar por mí? O les preguntábamos, ¿quieren que oramos por usted, por una necesidad? Y empezábamos a orar, y al momento pues no veíamos nada, no veíamos que sucedía nada, pero sabemos que estuvimos allí por fe, y estuvimos haciendo eso por fe. Y si no lo vimos, tal vez Dios hizo algo, pero
tal vez nunca lo vamos a saber, pero la verdad que Dios es poderoso y puede hacer muchas cosas, y Él solamente nos usa a nosotros para hacer eso. Otra de las cosas, bueno, antes cuando yo iba a la preparatoria, ya hace muchos años, a la high school, yo me daban como miedo. No me gustaba ir a la escuela, a la preparatoria. Yo creo que porque yo siempre fui bajita y todos los de mi clase pues eran muy altos, entonces no faltaba que el joven que pues empujaba o decía palabras. Entonces no me gustaba ir a la preparatoria. La verdad que lo odiaba por los 4 años que fui. Pero cuando estaba ya en el instituto, nos dijeron, vamos a estar yendo a las preparatorias para llevar un mensaje. Y yo dije, a la preparatoria, bueno, a regresar de nuevo. Y como que entró como cierto temor. Y yo decía, bueno, los otros jóvenes, compañeros del instituto, pues pueden ir, yo me puedo quedar y hacer otra cosa. Pero no, teníamos que ir todos. Así que íbamos a las preparatorias, a las high schools de la ciudad, y llevábamos mensaje, llevábamos pizza en los salones, y es impresionante la verdad cómo la ciudad de El Paso deja pues iglesias entrar a una escuela, y la verdad que es solamente Dios. Y cuando ya estábamos en las escuelas, pues no era ya una cosa de yo pues no hacer nada, sino que teníamos que estar ahí con los jóvenes, estar conviviendo, estar compartiendo mensajes, testimonios. Y la verdad que eso fue uno de mis más grandes retos, porque era uno de mis más grandes miedos, pararme enfrente de jóvenes o de gente y empezar a hablar. Pero cuando me dijeron, pues te toca a ti llevar una predicación, y dije, bueno, pues hacerlo. Entonces íbamos cada martes, y me tocó un martes y me paré enfrente, y eso fue como uno de mis más grandes retos, la verdad, para pararme enfrente de jóvenes de 15 a 18 años y empezar a predicarles. Y en ese momento, tal vez yo creo que todos los miedos que tenía se me quitaron, porque pues me paré allí con toda la confianza del mundo y lo hice. Y saliendo del instituto, ir a estas preparatorias fue una de las cosas que más disfruté hacer. La verdad que Dios me sacó de ese miedo, y lo volvería a hacer. Si hay oportunidad de ir con jóvenes, ya lo volvería a hacer, a ir a preparatorias y hablarles de Cristo, a llevar un mensaje. Porque yo estaba ahí en la preparatoria y estaba viendo a los jóvenes, y yo decía, ¿cómo yo hubiera querido algún día cuando yo estaba en mi preparatoria que jóvenes así hubieran ido a mi clase y empezar a hablar de Cristo, empezar a compartir un mensaje de fe? Porque nunca lo hubo aquí. Pero eso como que me motivaba a hacerlo más, y fue una de las cosas que la verdad me gustó mucho hacer, y pues lo volvería a hacer, la verdad. Otra cosa que también pues fue muy impresionante, tuvimos que hacer un viaje misionero como de una semana. Nos tocó ir a México, a Chihuahua, a la sierra de Chihuahua. Fuimos a 7 diferentes ciudades, y no sé si alguien es de allá, pero voy a mencionar 7 ciudades o pueblitos a los que fuimos. Es Peña Blanca, Colonia Independencia, Bavícora, Huacaibo, Guerrero, Krill y Cebollín. Fuimos a 7, y yo dije, cuando nos dijeron que íbamos a ir a un viaje misionero a la sierra, yo dije, bueno, pues mis papás son de la sierra, nosotros somos de la sierra, venimos del rancho, así que yo dije, ya como que ya esperaba más o menos a lo que iba. Pero cuando llegamos allá, pues la gente era bien diferente,
la cultura era bien diferente. Llegamos a varias ciudades donde todavía había tribus de indígenas, y estos indígenas se llaman tarahumaras, y todavía ellos visten pues su ropa indígena, cargan a sus bebés atrás, en su espalda, las mujeres. Y en muchos de estos pueblitos me impresionó porque todavía estas tribus como que ponen a las mujeres, o sea, no les dan valor a las mujeres, las ponen muy en bajo, y los hombres como que son muy machistas, no se las tratan como si nada. Y a los niños pues es peor. A muchos de estos niños, los papás, los hombres ya no los quieren, los tienen y no los quieren, y los matan o los dejan en la calle y los dejan morir de hambre. Y es impresionante que esto todavía pasa y en México, o sea, es como 6-7 horas más o menos de aquí, de Estados Unidos, y todavía están pasando estas cosas. Y se ponen a pensar, que está uno aquí en esta ciudad y pues lo vemos así todo normal, pero la verdad que todavía sigue pasando. Y eso fue lo que a muchos de nosotros que fuimos pues nos tocó nuestros corazones. Una de las cosas que teníamos que hacer, pues fuimos yo creo que a 9 diferentes iglesias, y teníamos que dirigir el servicio, la alabanza, la predicación, la oración, todo lo teníamos que dirigir los jóvenes que íbamos. Y me acuerdo que para llegar, llegamos a un pueblito donde hay un orfanatorio, dice orfanato, de pues niños que no tienen sus papás, y eran bastantes, eran como 80, 90 niños en ese orfanatorio. Y llegamos y veíamos a los niños, pues unos sin zapatos, unos sin ropa, o sea, sin su camiseta, cosas tan simples que ellos no lo tenían. Llegamos allí y me acuerdo que para ir de una ciudad, de un pueblito a otro, no había manera de ir en carro o llevar transporte. Entonces nosotros teníamos que ir, subir la montaña, bajar y subir y bajar para poder llegar al otro pueblito. Nos dividieron como en 2 grupos, y el grupo donde yo iba, pues nos tardamos como 3 horas para subir la montaña y luego 3 horas para bajar. El otro grupo sí les tocó un poco más difícil. Ellos tenían que ir a otro pueblo. Para subir se tardaron 19 horas, y o sea, duraron todo un día, 19 horas. Llegaron al pueblo, no llegaron a tiempo para el servicio porque se tardaron 19 horas. Es una subida que solamente es de 5 horas, duraron 19 horas para subir. Yo creo que porque no está uno acostumbrado a estar subiendo, entonces como íbamos en grupo teníamos que estar esperando a los demás para que uno no se perdiera, pues teníamos que ir en grupo. Ellos subieron, llegaron al lugar, solamente comieron, se durmieron, y el otro día tenían que bajar de nuevo. Y para bajar se tardaron como 21 horas para bajar. Y eso fue también algo impresionante, porque cuando todos ellos llegaron, nosotros ya estábamos en el pueblito, pues nosotros solamente duramos 6 horas para subir y bajar, y ellos sí se tardaron casi 2 días. Y los veíamos sus caras de susto, de miedo. Veíamos que unos venían con sus zapatos ya, ni tenían zapatos de tanta piedra, porque es pura piedra y árboles y ramas. Y los veíamos y todos así asustados y temblando y con hambre. Y lo que nosotros hicimos del otro grupo que habíamos subido 6 horas, lo que hicimos fue darles de comer, servirles, abrazarlos. La verdad que
y ellos sintieron que pues nosotros estábamos allí, pero fue algo muy difícil. Otra cosa que hicimos, pues fuimos a un pueblo, creo que, bueno, es el de Cebollín. Al último ya, porque durante la semana pues nos daban comida, pero creo que fue el miércoles de esa semana, muchos se enfermaron del estómago, del instituto que íbamos. Se enfermaron y entonces pues había medicina, pero pues no todo se les quitaba. Yo creo que fue por una comida que dieron allí, o que nos dieron, o por el agua, yo creo, no sé. Y lo que hacíamos era que nosotros pues empezábamos a orar por ellos. Durante la semana vimos milagros, a veces no veíamos nada. Empezábamos a orar unos por otros y veíamos que Dios obraba y los sanaba a los que íbamos, a los del instituto. Veíamos que pues dolor de estómago, dolor de cabeza, nomás empezábamos a orar y Dios ponía su mano y los sanaba al instante. Y yo creo que si esto pasó entre nosotros, yo pienso que también pasó con las personas que estábamos orando allí en todo el viaje misionero, aunque uno nunca lo vio. Tal vez en ese momento nunca nada pasó, pero nos vinimos para acá y nos vinimos por fe, ¿verdad? Fuimos para allá y nos vinimos por fe. Y yo creo que es algo impresionante. Me acuerdo que en la ciudad el pueblo de Cebollín, había muchos niños con tuberculosis. Y los líderes nos dijeron, bueno, estos niños tienen tuberculosis, ustedes van a hacer el servicio normal y al último pues van a empezar a orar por ellos. Y empezamos a hacer el servicio y yo me acuerdo que yo estaba en el grupo de la alabanza, entonces me tocaba cantar. Y estaba cantando y nomás de repente como que la voz se me fue, porque esa imagen era impresionante, eran todas las señoras, las mamás de estos bebés y con sus bebés cargándolos atrás, envueltos como en un manto, y veíamos los niños chiquitos de 2, 3 años allí como si nada así, pero uno sabía pues que tenían esa enfermedad. Y cuando yo estaba cantando, como que la voz se me fue y me enmudeció por completo, y dice el Señor, es que no quiero que me cantes ahorita quiero que empieces a orar y quiero que empieces a clamar y a pedir por estos niños. Entonces eso fue lo que hicimos. Yo dejé de cantar y empezamos a orar. Y me acuerdo que estábamos orando por cada niño. En unos, pues veíamos que empezábamos a orar y como que su nariz, su respiración, bueno, antes la tenían un poco... Sí, sí, exacto, gracias. Y ya después de que empezábamos a orar, pues tenían una respiración mucho más profunda y empezaban a respirar así como que si no hubieran tenido nada en su nariz. Y no sé si fue sanidad en ese momento, la verdad, pero sabemos que estuvimos allí y empezamos a orar por los niños. Y sabemos que fuimos, la verdad, por fe, porque pues por eso vivimos. Y ese viaje me abrió los ojos a muchas cosas. A veces decimos, pues un viaje misionero, pues sí, lo puede decir uno y es fácil decirlo, se fue un viaje misionero y regresó y como si nada. Pero la verdad, cuando de verdad uno va y ve eso, la verdad que le cambia la vida a uno. Uno va con la mentalidad, ok, yo voy a ir al viaje y va a haber un cambio, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una diferencia en esas ciudades, en esos pueblos. Pero cuando uno regresa a la ciudad, uno se da cuenta que fue Dios el que hizo un cambio en nosotros. Dios hizo un cambio en nuestros corazones. Y uno no se da cuenta de toda la necesidad que hay en estos pueblos, porque ya cuando yo regresé, ya mis ojos se me abrieron. Yo
me preguntaba, bueno, ya los planes que yo tengo para mí de verdad están centrados en Dios o están centrados en mí. Y me di cuenta de que ya no, que se trataba de Cristo, ya no se trataba de mí. Hay una necesidad allá afuera y la verdad tenemos que ir nosotros como hijos de Dios, ir y la verdad empezar a predicar, empezar a evangelizar, porque es algo que ya Dios nos ha puesto en nuestros corazones, en nuestra vida, ya fue un mandato que fue dado por Jesucristo. Y un versículo, bueno, el que quería leer está en Lucas 4:18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Me acuerdo que cuando estábamos allá había tanta necesidad en esos niños, pero como quiera se les miraba una sonrisa en su rostro. Y yo decía, no se dan cuenta que no tienen zapatos, no se dan cuenta que no tienen ropa, y no se dan cuenta porque ellos están acostumbrados a eso. Pero uno que tiene zapatos, tiene ropa, o sea, uno sí ve eso y sí se da cuenta. Y yo creo que en este versículo está la clave. El Señor, el Espíritu de Dios ya está en nosotros, ya vive en nosotros y ya nos ha ungido para hacer todo esto, lo que Él nos dice. Dice, anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, ir afuera y dar vista a los ciegos, sanar a los que están enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque nosotros podemos ir allá afuera y en verdad hacer estas cosas. Porque si Jesucristo está en nosotros, es que sí lo podemos hacer. El mismo poder que está en Jesucristo, el mismo poder que Jesús tiene, es el mismo poder que le dio a sus discípulos después de irse, como dicen Hechos, que los discípulos y los apóstoles estaban aquí y iban por las calles y con la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Ellos imponían manos y los enfermos sanaban. Y ese mismo poder que está en ellos también está en nosotros. Y lo tenemos que creer, es el mismo poder que Jesucristo tiene, está en nosotros mismos. Y nosotros lo podemos hacer porque Él ya nos dio la autoridad para hacerlo. Él vino a este mundo y dejó su huella y nosotros solamente tenemos que seguirla. Esa autoridad lo tenemos. Porque si uno es un hijo de Dios, recibió a Cristo en su corazón, somos seguidores fieles de Jesucristo, entonces el Espíritu de Dios está en nosotros y lo podemos hacer. Él dice en una parte de Hechos, creo que dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y les dio poder. Entonces si el Espíritu Santo de Dios está en ustedes, porque tiene el poder para hacerlo. Solamente tenemos que creer con fe. Y iba a poner un ejemplo. Si un niño de 9 años está sentado aquí y él recibió a Cristo, él tiene, y bueno, recibió a Cristo, es fiel seguidor de Jesucristo. Ese niño de 9 años tiene la autoridad y el poder de poder venir aquí y empezar a predicar, aunque sea un niño de 9 años, y lo puede hacer porque Jesucristo vive en él. Entonces no se trata de edades. Puede venir un niño de 8 años y empezar a predicar. No se trata de edades, no se trata si somos hombres o mujeres. Todos somos iguales bajo los ojos de Dios. Entonces lo podemos hacer. Y una cosa también que a mí me ayudó mucho en el instituto, porque más que aprender teología, más que aprender de los libros de la Biblia, más que todo eso, yo creo que aprendí a vivir más en la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Todos los días nos ponían a clamar, a orar, y a veces se hacía tan difícil porque era cosa de todos los días, pero lo hacíamos, teníamos que obedecer, y ya después
se nos hizo una cosa, bueno, de que no lo teníamos que hacer sino nosotros, porque ya salía de nuestro corazón, era porque ya lo quería hacer, porque no es costumbre, sino porque yo digo, si Jesucristo dio su vida en la cruz, entonces lo menos que yo puedo hacer es venir todos los días y seguirlo, tomar esa cruz todos los días y seguirlo. Y la verdad que vivir en la presencia de Dios es algo impresionante, todos los días. Algo que me impresiona en el libro de Éxodo, que todavía lo leo y todavía como que me da escalofrío, no sé, me da emoción, es la historia de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, subía, y cuando estaba allá en el monte, él pasaba tiempo en la presencia de Dios, hablaba con Dios, Dios le hablaba a él, Moisés conocía a Dios y Dios conocía a Moisés. Y por esa misma presencia, cuando él bajaba con la presencia. Hay una parte que dice en Éxodo 34 que él subió, y cuando bajó con la presencia, y de su rostro, dice, salía un haz de luz. O sea, se miraba, pues tenía luz, su rostro era radiante. Pero cuando él bajó, pues él no lo veía. Dice aquí que Moisés no veía que su rostro resplandecía, no se había dado cuenta, pero cuando los demás lo vieron, ellos sí se dieron cuenta, ellos sí lo vieron, y cuando lo vieron que de su rostro salía luz, como que tuvieron miedo, y Moisés, pues después de hablarles a ellos, se tenía que cubrir su rostro. Pero es algo impresionante que cuando uno está en la presencia de Dios y uno pasa tiempo con Dios, cuando usted va y sale por las calles, se nota en su rostro, porque se nota que pasó tiempo en la presencia de Dios. Y otra cosa, que cuando Moisés bajaba, dice aquí que él le comunicaba a todos los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Entonces, después de que él bajaba y les comunicaba, era después de que se cubría el rostro. Pero yo digo, bueno, pasamos tiempo en la presencia de Dios y ya Dios nos habló, ya Dios dio su palabra. Ahora es tiempo de que nosotros bajemos de la montaña y empezamos a salir y empezamos a comunicarle a los demás lo que el Señor ya nos habló, lo que el Señor ya nos comunicó a nosotros. Entonces ir afuera y la verdad decirlo, empezar a hablarlo. Y tenemos que reconocer esa presencia. Siempre que estemos adorando o orando o en la presencia de Dios, tenemos que reconocer esa presencia, porque la presencia de Dios es la que transforma, es la que cambia. La verdad, ir al instituto me ayudó mucho, porque pues nos dieron clases, sí, pero no es tanto por las clases, sino porque nos enseñaron a en verdad vivir en la presencia. Y la presencia fue la que a mí me transformó, fue la que a mí me cambió. Y me da mucho gusto, la verdad, poder estar aquí de nuevo. Yo creo que algo que sí aprendí es, la verdad, ir allá afuera y empezar a hacer algo, empezar a predicar, empezar a evangelizar. No solamente yo lo puede hacer cada hijo de Dios, porque Él ya nos dio esa autoridad para hacerlo, ya nos dio el poder. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Entonces podemos ir allá afuera y hacerlo, empezar a orar por enfermos, empezar a, como dice el versículo de Lucas 4:18, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los cautivos. Y solamente es de dar ese paso de obediencia. Yo creo que esas dos cosas fueron las que quería compartir hoy, que el poder está en nosotros y la presencia de Dios es la que cambia por completo. Y pues de nuevo muchas gracias. La verdad espero que esta palabra pues haya sido un poquito de bendición. Gloria a Dios.
a cantar? Entonces, no. Entonces le quería pasar el micrófono al No, por pastor. ahí, amén. Vamos. Ah, ok. Creo que pusieron una foto. Tienes que apagar las luces, por favor. Bueno, este es el pueblito que les digo que fuimos donde estaba el orfanatorio. Son los niños de allí y todavía pues faltaron más porque esos son los que se pusieron para la foto, nada más. Y bueno, están algunos de los líderes, algunos de los del instituto. Y me acuerdo que ese día fuimos y estaban los niños y hicimos dramas, hicimos juegos, les dimos dulces, les dimos clase, pintaron, hicieron un poquito de todo y se les veía como que una sonrisa en su rostro y la verdad que pues fue maravilloso. Glória a Deus, amém. Vamos orar por tu hijo, vamos orar. Está uma foto aqui minha, no meu celular. Vamos orar por ella para que Deus la bendiga, amém. Sentiram um pouco o que é a obra misionera, não? Um pouquinho? Não é fácil. Não é fácil. É difícil, mas é possível, amém? E Julie teve essa experiência. Como disse ela, às 7 horas de aqui se passam coisas. Nós outros estamos bem aqui, não? E nos olvidamos. Passa allá, passa em Brasil, passa em vários lugares. E nós outros somos responsáveis, amém? Por levar a lei de Cristo a toda criatura. Esses ninhos é a nova geração de manhã e necessitam que missioneiros se vão a esses lugares. Agora, para que se vayam os missioneiros é necessário que a igreja local os respalde. Nadie pode estar aí sem comer, sem beber. Mira que vem enfermidades, medicina, todo. Então a igreja, graças, porque a igreja Betel suporta 4 ou 5 missioneiros. Amém? Glória a Deus em mundo. Vamos orar. Padre, está aqui tu serva. Oramos por ela, invocamos o nome, te agradecemos por essa experiência que tuvo em um instituto, não só no instituto, mas instituto que tem visão missioneira e vai mais allá das fronteiras. E pedimos para os diretores, para os valientes que estão de frente a essa obra, que nos haga grande cada dia delante de ti. Bendice a Julie, as experiências que nos trajo e quizás tenha mais em seu coração, em sua alma, em sua mente. Para nós outros, que com o passar do dia, do tempo, vá, Senhor, trazer para nós outros palavras de vida. Em nome de Jesus. Amém. A partir de agora, que uso como impila a unção de predicadora. Hoje um dia, ok?